En los Estados Unidos, hasta hace un par de años, no sé cómo estará ahora, porque me interesa más. Hay gente que le interesa más lo que está pasando en los Estados Unidos que acá. Sí. Nosotros tenemos que mirar nuestro propio drama, pero digo, de leer la información porque es lo nuestro. En los Estados Unidos, un drama para el presupuesto público es la lucha contra la obesidad, de los niños incluidos. Sí. El doctor Elvio Bueno, presidente de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología, en línea para poder abordar el tema del modo en que se puede hacer en un tiempo tan reducido. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Oscar, ¿qué tal? Menchi, creo que está contigo también. Sí, acá estoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Sí, mi saludo y para un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Muchas doctor, gracias. estamos abordando el tema por tratarse de un tema de salud pública también, porque no sé qué porcentaje estamos teniendo respecto al tema de la obesidad en la población paraguaya. ¿Qué último dato manejan? Y los últimos datos oficiales provienen de la encuesta nacional de enfermedades no transmisibles que se hizo en el 2011, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí se hablaba de 23% de obesidad, pero si a eso le sumas el sobrepeso, que es el mismo proceso, solamente que una cuestión de números y escalas nomás, ¿verdad? Uh-huh. Hablamos de un 58% de la población que tiene sobrepeso y obesidad, o sea, más de la mitad, realmente casi 60%. Y eso se puede considerar grave. Ya supe si hay una suerte de medida estándar. No, nosotros estamos inmersos dentro de esta gran pandemia que es el sobrepeso y la obesidad, porque esto es una enfermedad igual que cualquier otra enfermedad metabólica, como la diabetes o como tener hipertensión, etcétera. Es una patología que es un factor de riesgo para un sinnúmero de complicaciones que comprometen la productividad de la gente, la calidad de vida y genera complicaciones, ¿verdad? Entonces, son números muy altos. No somos los que tienen números más altos en Latinoamérica. México lleva la cabecera la delantera en ese sentido, y Chile, por ejemplo, ¿verdad? ¿También? También. Sí. No sabía. Y Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene una prevalencia muy alta de gente, sobre todo en ciertas etnias, ¿verdad? Pero nosotros como latinos, acá en Latinoamérica, estamos en un lugar intermedio para arriba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son las causas de esa obesidad en Paraguay, doctor? Y en primer lugar hay que tener en cuenta que los latinos, o sea, hispánicos, tenemos una tendencia un poco mayor de tener sobrepeso o obesidad que los anglosajones, por ejemplo, ¿verdad? Desde el punto de vista genético y étnico. Pero aparte de eso, nosotros estamos metidos en el mismo problema que tiene otra gente. El déficit de actividad física, ¿verdad? Uh-huh. El déficit de actividad física con la urbanización de nuestras poblaciones y el consumo tradicional de alimento hipercalórico, que no pasa solamente por el tema de la comida rápida, que es un problema de la comida chatarra, uh-huh. Que es un problema de las poblaciones urbanas y sobre todo de urbes grandes, capitales, departamentales, ese tipo de cosas, sino que nosotros, así como los mexicanos, también tenemos una comida tradicional que respondía digamos, históricamente a una necesidad, a un modelo, pero que ahora ya no es la misma. Uh-huh. Es decir, nosotros comemos maíz, comemos grasa animal, o sea, el vellú, la chipa, las cosas que nos gustan a los paraguayos, las tortillas, ese tipo de cuestiones, son cuestiones que son históricas de nuestra alimentación, pero que estaban muy bien para nuestra gente del campo, que iba a gastar esa energía en el campo, en el cultivo, claro, o en la ganadería, las tareas de la chacra, pero que digamos. Claro, pero que no está nada bien en un oficinista que se va a sentarse durante 8 horas en su oficina en un empleo público, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros tenemos insertos el chip, ¿verdad? Ese chip histórico dentro de nuestro cerebro de alimento, y entonces esa inadecuación, digamos, de realidades históricas hace que nuestro problema de obesidad
se despierte, ¿verdad? Ujú. Ese es el tema, ¿verdad? O sea que existe toda una cuestión cultural detrás de eso y a eso le sumamos la inserción de la comida rápida dentro de nuestras costumbres, entonces estamos en un problema, ¿verdad? Doctor, un temita, porque el ejemplo es muy reiterado, ¿verdad? Gente que uno ve que, y aplaudimos, que se someta a una dieta rigurosa, porque eso es lo que hay. A mí siempre me dicen, no hablemos más de dieta, hablemos de mejorar Claro, la la calidad de los alimentación, la alimentos. calidad de los alimentos, que es lo que vos estás sugiriendo. Pero siempre viene la palabra dieta y sale adelante y uno ve una figura nueva. Pasan 6 meses, 7 meses y vos ves que de a poquito retorna. Digo eso porque yo soy un ejemplo. Ujú. Yo soy un ejemplo de ello y no, me pongo de ejemplo para no hablar de otras personas. Conozco a personas que hicieron una dieta, comenzaron a caminar, a hacer trote, a comprarse una caminadora en la casa, una bicicleta estática, pero 8 meses después vos ves que... Y a veces peor, doctor. ¿Cómo se llama eso? El efecto rebote. El efecto... Peor. Hoy hablábamos con Pamela Ovelar. Habrás escuchado hablar de ella, doctor, de estos programas de cuestión de peso. Ella bajó hasta 80 kilos de cerca de 200. Pero salió del programa y volvió. Hoy tiene Tienen 160 de 60 vuelta. kilos de vuelta. Y ya Sí. ahora, más adulta, con muchísimos severos problemas Ujú. en la estructura. Complicaciones Es claro. de salud. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso, doctor? Quiero decirte que yo también soy un ejemplo de eso, ¿verdad? Yo tengo un índice de masa corporal cercano a 30 en la actualidad. O sea, yo no soy una persona delgada tampoco, ¿verdad? Y eso que en teoría yo soy una de las personas que más entiende de este problema, ¿verdad? Por la especialidad que hago. Pero la realidad es que el problema de la obesidad es una enfermedad. Eso hay que ponerle un nombre a esto. Esto no es una cuestión de imagen. Y la cuestión relacionada con el peso no tiene, la reganancia de peso no es una cuestión relacionada a la voluntad de la persona nomás, de mantenerse en un peso determinado una vez perdido. El problema es que cuando uno baja de peso, el sistema, una vez que uno llegó a un punto X de peso y baja ese nivel de peso, cuando baja más o menos entre el 10 o el 15% de lo que tenía en ese momento, cuando empezó la dieta, el organismo responde con un sistema hormonal y neuroendocrino que una serie de hormonas que vuelven a actuar sobre el cerebro y hacen que esa persona, que el organismo responda al descenso de peso como una agresión. Y esos cambios hormonales que se dan cuando uno baja de peso, con el descenso de lo que uno gasta en energía, se disparan, como te digo, una serie de hormonas que activan el cerebro y uno vuelve a tener hambre a partir de ese momento, a partir de ese descenso de peso. Y ahí es donde el paciente comienza a hacer meseta y después empieza a subir otra vez de peso, ¿verdad? Sí. Y ese es un fenómeno biológico. No es un problema psicológico, un problema de voluntad. Eso está fuera del control. Esas reacciones hormonales que se dan a raíz del descenso del metabolismo basal que ocurre cuando uno baja de peso, son mecanismos hormonales y neurológicos perfectamente identificados en el laboratorio. Entonces, no estamos hablando de un problema, porque muchas veces se estigmatiza a la persona con obesidad. Dice, no, este tipo no quiere luego bajar de peso, a ponerle una voluntad o ponerle pila a la cuestión. Y no es ese el problema. El problema es que hay todo un sistema hormonal ahí que está biológicamente bien identificado, que tiende a retornar el peso del paciente al peso inicial que uno tenía cuando uno llegó a un punto determinado. Doctor, y atendiendo Entonces, a esta lo que hay que cuestión entender hormonal. con este problema, es un problema de por vida, ¿verdad? Claro, bueno, ahí Bueno, a eso iba, bueno, ¿verdad? yo O sea, no quería atendiendo que es llegar una a cuestión esa hormonal. O sea, ¿qué- el obeso siempre va a ser obeso. ¿Qué hacemos? Mentalmente. Bueno, O sea, biológicamente, o sea, lo que
o sea, uno puede bajar de peso. Yo tengo una colega que solía hablar en congresos y compañía y terminaba su charla diciendo que la obesidad no es una enfermedad que se cure bajando de peso, lo cual es tal cual. O sea, uno baja de peso, pero todo el sistema hormonal que uno tiene tendencia a volver a subirlo de peso. Entonces ahí es donde uno donde tiene que recurrirse a los profesionales otra vez. Por eso es que no es descabellado la utilización de drogas anorexígenas en algún momento. Por eso es que no es descabellado cambiar de política de alimentación en algún momento. Y por eso es que el paciente con obesidad tiene que estar en contacto continuo con su endocrinólogo y con su nutricionista para hacer continuos esfuerzos, porque cada vez que sube tiene que volver a tratar de bajar de peso. O sea, esa lucha mental es una lucha continua, en donde a veces uno gana y otras veces pierde, ¿verdad? Sí. Pero lo importante es mantenerse en la disciplina de la lucha contra el peso e insertar ese compromiso con uno mismo el resto de la vida, porque ese sistema hormonal que te estoy hablando, que te tiende a devolver a tu peso inicial, es un sistema hormonal que va a estar ahí mientras vivas. Qué necesidad de disciplina enorme para mantenerse, doctor. Bueno, disciplina por un lado, pero por otro lado también ese acompañamiento multidisciplinario, ¿verdad? Lo que está diciendo pero el doctor. Nadie tiene tiempo para eso. No, es que no es una cuestión de tiempo, esto es una cuestión de salud. Tienes que hacer tu vida normal. De salud, o sea, no, ya sé, esto va a seguir siendo así en tanto y cuanto vos no. Por un lado, asumas este compromiso, insertar el compromiso, como decía el doctor, bueno, pero al mismo tiempo un sistema público de salud que te brinde estas otras herramientas, porque es un problema que no tiene solución si solamente se aborda, ¿verdad, doctor? Desde la cuestión, desde la nutrición solamente, no va a tener una solución. Yo quiero completar lo que estás diciendo, Menchi, en el siguiente sentido. Sí. Está muy justamente hace poco tuvimos que preparar una ponencia, digamos, una conversación de las muchas que hubieran en línea sobre este tema. Y revisamos, por ejemplo, las estadísticas. Este es un problema de salud que tiene sus ribetes sociales y económicos, no solo para el que lo tiene, sino para la sociedad entera. Está muy claramente demostrado que los pacientes con una obesidad importante, de hecho, producen desde el punto de vista económico menos que lo que produce una persona que se siente más bien, delgada. Claro, o sea, pide permiso a su trabajo más frecuentemente, rinde menos en el trabajo y tiene una relación con sus niveles laborales que son. Entonces, el problema de la obesidad de los empleados es un problema de la empresa también, ¿verdad? Ese es un tema. Desde el punto de vista social, está también demostrado que a mayor educación en los lugares donde hay más mientras más educación tengas, menos posibilidades tenés de ser obeso, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, los segmentos de la sociedad menos favorecidas desde el punto de vista económico son los que más sufren el impacto de la obesidad, porque son los que menos disponibilidad de comida saludable tienen. Sí. Pasa, digamos, una persona que trabaja en la calle, ¿qué es lo que puede comer? Una tortilla. Puede comer el asadito de la esquina, el pancho con mayonesa de la esquina o las empanadas, que dicho sea de paso, todos sabemos que en este país se hacen probablemente las empanadas más ricas del planeta, ¿verdad? Pero son extremadamente baratas, por 2.000, 2.500, por 5.000 guaraníes, uno se llena la panza con puro carbohidrato y grasa, ¿verdad? Mira, el otro día rápidamente decía el director de la FAO en Paraguay, decía que con 8.000 guaraníes no podés tener una alimentación balanceada y equilibrada, recién por comida. Recién con 26.000 guaraníes, decía, está estipulado eso. ¿Cuántas personas acceden a esa suma de dinero por día para alimentarse adecuadamente? Sí. Es que en Inglaterra, yo no tengo acá los datos nacionales en recuerdo, pero en Inglaterra, por ejemplo, hicieron una estadística y alimentarse con comida saludable sale aproximadamente 30% más
de lo que saldría alimentándose con la comida, digamos, entre comillas, convencional, ¿verdad? Ujú. Y hay que ver nomás los precios de lo que en algún momento puede salirte el kilo de tomate, la lechuga, el berro, a ver un poco Las frutas. cómo, Frutas, una o, carne o mismo magra. la fruta, Mm. claro, la carne magra. O sea, por eso que uno de repente, hace algunos años, me acuerdo que salieron las campañas de los kits en los supermercados, no sé si recuerdan, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y los kits en los supermercados, que era lo que tenía. Tenía una bolsa de arroz, tenía puchero, tenía... Harina, y fideo. bueno, tenía harina, fideo y nada, o sea, eso se le daba al pobre, ¿verdad? Sí. A la gente que no tenía, entonces se decía, bueno, esto es lo que nosotros le estamos dando a la gente y le estamos apoyando a la gente pobre, pero y todo bien en la intención, pero el problema es que eso no traducía una política de alimentación saludable para un grupo que es justamente el más afectado vulnerable. con el problema de la obesidad, ¿verdad? Doctor, lamentablemente este es un tema que da para muchísimo Sí, tiempo más dijimos, y de se nos hecho. acabó el tiempo en televisión, pero vamos a volver a convocarte en algún momento, incluso que puedas venir aquí a la radio, porque es un tema que genera muchísimo interés en nuestra audiencia. Así que por el momento, muchísimas gracias, doctor, muy amable.